Buenas tardes, mi nombre es Luis Daniel Quiroz Osuna con número de expediente 220-21-40-16 y para ahora voy a estar haciendo el ejercicio 4.3.3 de DORF. El ejercicio nos pide determinar las potencias que proveen las fuentes de corriente voltaje del circuito en esta figura. Serían estas dos fuentes de voltaje y esta sola fuente de corriente que está aquí. Entonces pues para empezar pues tenemos esta tierra que la podemos usar como referencia. Y pues para calcular lo que viene siendo las potencias, pues tenemos la fórmula que la potencia es igual al voltaje por la corriente, que también hay otras dos que se derivan aplicando ley de Ohm y sustituyendo la corriente, por ejemplo el voltaje. Pero aquí yo creo que nos vamos a ocupar esta porque nos están pidiendo en lo que viene siendo la fuente de corriente y de voltaje, y pues la resistencia aquí no la vamos a ocupar más los voltajes y las corrientes que pasan por ahí. Entonces para empezar pues voy a nombrar mis nodos empezando desde esta fuente de voltaje desde el positivo. Tendré el primero A, aquí otro porque hay una resistencia por medio, aquí hay una fuente de voltaje en medio, entonces pongo otro C y este sigue siendo C. Y acá ya tendrá mi otro nodo, pero este nodo pues ya vendrá siendo la Tierra, que va a ser el punto de referencia. Aquí entre este nodo B y este nodo C hay una fuente de voltaje, entonces esto lo podemos hacer un supernodo. Aquí también hay una fuente de voltaje, pero pues no es entre dos nodos, es entre el nodo A y la Tierra, que es como referencia. Aquí no podemos formar el supernodo, por eso creo. Entonces ya que tenemos este supernodo, ahora podemos considerar las corrientes. Pero yo voy a poner que por esta resistencia va a venir una corriente así, 1. Por esta otra resistencia yo voy a poner que viene otra corriente y 2 hacia abajo. Aquí viene una entrando. Y por esta otra resistencia viene otra corriente. Bueno, pero aquí también habría otra corriente entre el nodo B y el nodo C. Voy a poner que va para acá, que es I3. Hay una corriente entre el nodo B y el nodo C en esta fuente de voltaje. Y aquí tendríamos entonces I4 que pasa por esta resistencia. Aquí debe pasar una corriente por esta fuente de voltaje, al igual que por aquí pasa I1. Entonces ya que tengo identificadas las corrientes, puedo sacar la primera ecuación desde el supernodo viendo cuáles son las corrientes que entran y salen de este supernodo. Entonces aplicando ley de Kirchhoff de corriente en supernodo, pues le voy a poner BC porque es la unión de estos nodos B y C, que podría llegar hasta acá, no, que sería hasta el C, pero pues lo voy a dejar hasta aquí. Lo mismo, entonces vemos que la corriente I1 está entrando a este supernodo, entonces positiva I1. Luego esta corriente I2 que viene por aquí sale de este supernodo, entonces la ponemos negativa. Luego esta corriente I3 pues va del nodo B al C, entonces sale del nodo B pero entra al nodo C, está dentro del supernodo, entonces no la contamos esta, se cancela mutuamente, por así decirlo, I3 menos I3. Luego tendríamos a la corriente esta de 0.6 amperios que viene entrando, entonces la ponemos positiva. Y finalmente esta que consideramos que venía saliendo I4, entonces negativa. Ahora por ley de Ohm podemos representar estas corrientes como la diferencia de voltaje sobre la resistencia. Entonces para I1 tendríamos que haría la diferencia de voltaje entre el nodo A y esta fuente y esta tierra, que es nuestro punto de referencia. Entonces si quedaría al final el voltaje A menos el voltaje que hay en la tierra, que es de 0. Entonces lo que tendríamos aquí sería 0 el voltaje. Bueno, no, la corriente I1 no la puedo considerar desde aquí hasta acá, tengo que considerar desde A hasta B. Entonces sería el voltaje A menos el voltaje B, pero la tierra la puse como referencia para obtener el voltaje que hay en A, que sería más 12 voltios porque es esto que está aquí. Ya que restáramos desde A hasta el punto de referencia, pues tendríamos 12 voltios, serían 12 voltios menos 0, y es de más aquí, entonces al final nos quedaría que este nodo tendría un voltaje de 12 voltios. Y aquí continuando tendríamos esta resistencia de 10 ohmios, o sea, sería la corriente I1 que viene entrando, y por eso es positiva. Luego tendríamos menos I2, I2 va del nodo B a la tierra, entonces sería menos voltaje en B menos 0, que sería el voltaje en la tierra, sobre esta resistencia de 40 ohmios.
Luego sería esta corriente que nos las da el problema, 0.6 amperios que van entrando, y sale una corriente I4 que es desde el nodo C hasta la tierra. Entonces el voltaje en C menos la tierra, que es 0, sobre esta resistencia de 40 ohmios, y esto debería ser igual a 0. Ya tenemos nuestra primera ecuación. Ahora, pues como dije, ya podemos obtener directamente el voltaje en A, que sería de más 12 voltios, tomando como referencia esta tierra. Entonces lo ponemos ya aquí, que el voltaje en A es de 12 voltios. Al restar el voltaje que hay aquí y aquí, pues nos daría 12 voltios. Esto sería 0. Luego, otro voltaje que pudiéramos calcular, bueno, tendríamos el voltaje que hay entre B y C, va de menos a más, entonces de menos 24 voltios. Pero el voltaje de B y C también lo podemos representar, lo voy a poner aquí abajito, como la diferencia de voltaje entre el voltaje B menos el voltaje C, que sería igual a menos 24 voltios. Y aquí obtengo otra ecuación. Aquí podría despejar al voltaje B o al voltaje C. Yo creo que voy a despejar, bueno, en esta ecuación ya tenemos a BA, no tenemos al voltaje B ni al voltaje C. Yo creo que sustituyendo uno u otro, de todos modos saldrá con lo mismo. Entonces, aquí como ya tengo el voltaje B positivo, pues así que el voltaje B va a ser igual menos 24 voltios más de este voltaje BC que pasa con el signo contrario, y ya tendría que el voltaje en B es igual a esto. Entonces, regresándome a esta ecuación, si ya acomodo los términos del voltaje en A, es de 12 voltios, hemos puesto 12 voltios sobre 10 ohmios, lo menos el voltaje en B, pero el voltaje en B lo podemos representar como menos 24 voltios más C. Se lo ponemos aquí, menos 24 voltios más el voltaje que hay en C, sobre la resistencia de 40 ohmios, no más la corriente de 0.6 amperios, menos el voltaje en C, menos 0, pues 0, sobre 40 ohmios, esto debería ser igual a 0. Aquí ya pues, si quisiéramos el denominador común para ya realizar la resta y suma, aquí ya vemos que tenemos 40 y aquí tenemos un denominador de 10. Entonces lo que tendríamos que hacer para igualar todo sería multiplicar 40 arriba y abajo aquí, y aquí también, para obtener un denominador de 40. Y bueno, esta de hecho ya la podemos pasar para el otro lado. De hecho la voy a pasar de una vez. Esta corriente la puedo pasar para el otro lado, y aquí la tenemos con positivo, entonces acá pasa negativo menos 0.6 amperios. Entonces aquí ya tendríamos puros denominadores. Ahora sí, como ya tenemos 40 y 40, aquí nomás sería, para llegar a los 40 necesitamos multiplicar 4 sobre 4, no alteraremos la ecuación multiplicando así. Entonces al final tendríamos 48 voltios arriba y 40 ohmios de resistencia abajo. Y una vez voy a multiplicar estos signos, menos por menos pues es más, tendríamos más 24 voltios. Bueno, aquí como nos va a quedar el mismo denominador común ya porque multiplicamos, entonces lo podemos poner aquí. Lo menos por más es menos, entonces menos voltaje C, y acá pues un menos por el más sería menos el voltaje en C, entonces sería igual a menos 0.6 amperios. El denominador ya pues el común es de 40 ohmios, entonces lo podemos poner directamente aquí, y aquí arribita podemos sumar y restar directamente. De 40 ohmios lo mandamos para el otro lado de una vez multiplicando a esta corriente, y tendríamos bueno, de una vez voy a ir sumando lo que vienen siendo estos voltajes. Entonces tendríamos 48 voltajes más 24, llevaríamos 52, 72 y menos 2 veces, entonces 72 voltios menos BC sería igual a los 40 ohmios que teníamos abajo, que lo mandamos multiplicando para este lado por los menos 0.6 amperios que teníamos ya aquí.
Entonces tendríamos que 72 menos el voltaje en C es igual a 40 por menos 0.6, que sería menos 24 voltios, ohmios por amperios, voltios. Entonces aquí ya despejando BC, tendríamos que mandar BC para el otro lado para que nos quede con signo positivo. Entonces aquí tendríamos 72, hasta lo pasamos para el otro lado con signo positivo, 4 voltios. Esto sería igual al voltaje en C. Entonces 72 menos 24, 48. No, creo que me había saltado aquí algo, eran menos 2 veces, aquí me olvidó. Si aquí era porque menos veces le había puesto una nomás y eran 2. Menos 2 veces, entonces aquí menos 2 veces. Y acá pasamos estos menos 2 veces para acá. Positivo 2 veces para el otro lado. Entonces aquí tendríamos 72 más 24. Son 96 voltios. Y esto iría igual a 2 veces. Entonces pasamos este 2 dividiendo para acá. Tendríamos que el voltaje en C es igual a 96 entre 2, que son 48 voltios. A ver, 72 menos 24. 72 menos 24. Tendríamos que entonces el voltaje en C se supone que es de 48 voltios. Ya que tenemos el voltaje en C, pues podemos obtener el voltaje en B, que lo teníamos, que era como menos 24 voltios más el voltaje en C. Entonces menos 24 voltios más el voltaje que es de 48 voltios de C. Y pues sumando esto tendríamos que el voltaje en B menos 24 más 48 sería 24 voltios. Voy a checar rápidamente y los resultados son los mismos que daban en el problema, bien, y vuelvo. Ya me fijé y no eran los mismos voltajes, y es porque cometí un error aquí. Aquí cuando tenía el voltaje A menos el voltaje B sobre 10 ohmios, nomás consideré al voltaje A aquí, se me olvidó el voltaje B. Creo que porque me confundí aquí cuando había puesto menos 0 en un principio y que no lo había cambiado, porque había creído que era desde el nodo A hasta la Tierra como referencia, pero era pues entre A y B. Y aquí se me había olvidado entonces considerar a B. Entonces lo voy a poner por aquí a un ladito. Tendríamos 12B menos el voltaje en B, pero el voltaje en B ya lo teníamos aquí como lo teníamos igualado en términos de veces y este voltaje. Entonces lo ponemos aquí como entre paréntesis. Lo voy a poner aquí arribita para que no se amontone. Menos 24 voltios más el voltaje en C. Sería todo esto que está en este paréntesis. Lo voy a poner así el paréntesis medio chueco, abarcaría todo esto. Y esto era menos, que iría de la corriente 2, menos esta corriente 2. Entonces ahora sí, si consideramos todo esto, esto lo voy a borrar y lo voy a hacer más por un lado. Acá entonces sí, 4 por 12 voltios, si no veía que era 48 voltios del voltaje A, pero ahora tenemos que multiplicar 4. Bueno, primero sería el signo este, menos por menos 24 voltios, sería más 24 voltios, entonces 24 voltios por 4 sería positivo. 24 por 4 serían 96 voltios, y los menos por más, menos, entonces menos veces por 4 menos 4 voltaje en C. Y con eso ya tendríamos la parte de todo esto que nos faltaba. Aquí ya tenemos el menos, más, sí. Entonces ahora nos regresamos hasta acá. Teníamos que 972 es 48, los voltios son 48 más 96 más 24, y sería eso, serían 168 voltios aquí. 168 voltios, y las BC serían menos 4 BC menos, entonces serían en total menos 6 BC.
Y acá serían menos 6BC menos 6BC, y este nos queda igual, era el denominador de 40 ohmios por la corriente. Entonces aquí nos queda igual esta parte, pero acá nos queda 168 voltios menos 6BC. Luego aquí ya mandamos para el otro lado positivo este BC, pero pues no son 2 BC, eran 6BC. Y acá no eran 72, eran 168 voltios. Y estos 24 de los que tenemos acá, que lo ponemos como positivo aquí. Entonces aquí tendríamos 168 más 24, serían 192 aquí. 192, aquí serían 6BC. Y si pasamos este 6 dividiendo para acá, entonces 192 entre 6 quedaría 32 voltios, no 48 como no había salido ahorita. Y ahora si sustituimos en la ecuación de aquí, pues era menos 24 más BC, pero BC no era de 48, era de 32. Entonces al final el resultado nos quedaba en 32, entonces menos 24 más 32, pues al final nos quedan 8 voltios, que es el voltaje en B. Ya tenemos el voltaje en C, tenemos el voltaje, tenemos estos dos voltajes, tenemos el voltaje en A, pues ya tendríamos todos los voltajes que nos interesan. Ahora lo que nos puede interesar son las corrientes, que todavía no las hemos calculado, pero pues que podemos calcular. Para calcular I1 teníamos que era el voltaje A menos el voltaje en B sobre 10 ohmios. Entonces I1, el voltaje en A era de 12 voltios, no recuerdo mal, menos el voltaje en C era de 8 voltios, perdón, de B, sobre 10 ohmios de resistencia. Entonces esto al final nos queda 12 menos 8, 4 sobre 10, y esto es igual a 2 sobre 5 amperios. Sería el valor de I1. El valor de I2, tendríamos el voltaje que hay entre B y la Tierra, entonces el voltaje en B menos la Tierra, pero esto sería 0, entonces sería el voltaje B, que nos salió que era 8 voltios menos 0, que es de la Tierra, lo dejamos así, por esa resistencia que es de 40 ohmios. 40 ohmios, si simplificamos, dividiendo entre 8 arriba y abajo, 1, y acá serían 5, sí, y amperios, corriente. Luego la corriente I3, creo, bueno, me voy por la I4 primero. I4 sería, si la I3 ahorita la voy a calcular con ley de Kirchhoff de corriente, yo creo, porque pues aquí no tengo como tal una resistencia para aplicar la de ley de Ohm. Y 4 pues sería el voltaje en C, que llega hasta acá, menos el voltaje del punto de referencia de la Tierra, que es 0. Entonces el voltaje en C, que nos salió que era 32 voltios sobre 40 ohmios de resistencia que había ahí, sí. Y si esto lo simplificamos, 32 sobre 40, esto sería igual a 4 quintos de amperio. Ahora nos faltaría la corriente I3, para que con eso podamos calcular todas las potencias. Entonces necesito aplicar ley de Kirchhoff de corriente, pues lo puedo aplicar en el B o en el C, porque ya tengo todas las demás corrientes. Yo creo que lo voy a aplicar en el B, ya tengo la corriente I1, tengo la corriente I2 y me falta la corriente I3. Entonces en nodo B, I1 entraba, creo que I2 salía, a ver, I1 entraba al nodo B, I2 salía del nodo B y I3 también salía del nodo B, entonces menos I3 igual a 0. Si sustituyo, I1 nos había salido que era de 2 quintos de amperio,
menos y 2 nos había salido que era un quinto, y los menos y 3, pero pues de una vez luego pasa para el otro lado como positivo con el signo contrario. Entonces 2 quintos menos un quinto nos quedaría que sería un quinto. Entonces la corriente 3 al final sería de un quinto de amperio. Ya que tenemos todas las corrientes, podemos calcular las potencias, porque ya tenemos la fórmula que la potencia era igual al voltaje por la corriente que va por ahí. Pues también hay otras, pero pues las que involucran también a la resistencia, pero la resistencia no vamos a ocupar tanto porque aquí nos piden las potencias que hay en las fuentes de voltaje y de corriente. Entonces las primeras potencias que voy a calcular van a ser las de las fuentes de voltaje. La primera sería la de 12 voltios. Le voy a poner potencia 12, indicando que 12 voltios sería igual al voltaje que hay ahí, que es de 12 voltios, por la corriente I1 que pasa por esa fuente de voltaje, y la corriente I1 era de 2 quintos de amperio. Entonces nos quedaría 12 por 2 quintos, 12 por 2 pues serían 24 quintos, que son 24 quintos de amperio. No, amperio no, watts, perdón, watts, amperio por voltaje son watts. Luego la potencia de la otra fuente de voltaje, que es de 24 voltios, sería la corriente I3 que fluye por ahí. 24, entonces serían los 24 voltios de ahí por la corriente I3 que pasa por ahí. I3 nos salió que era de un quinto de amperio y nos salió positivo, entonces el sentido que elegimos era el que tenía la corriente. De hecho en todas las demás también salieron positivo, entonces era el sentido por el que iban todas las corrientes así. Para multiplicar 24 por un quinto, creo que nos debería de dar lo mismo, porque es la mitad. Sí, es lo mismo, 24 quintos de watts, porque esto es la mitad de esto y esto es el doble de esto, como que se complementan. Entonces aquí tendría las potencias de las fuentes de voltaje. Ahora muy por las fuentes de corriente, que nomás me dan esta que está aquí. Entonces es de 0.6 amperios. Se le voy a poner 0.6 de nombre aquí a la potencia. Tengo el 0.6 de esa corriente, y el voltaje que pasa por ahí es el voltaje que hay entre el nodo C y la Tierra, que sería el voltaje C menos el de la Tierra, pero este es 0, entonces nos queda el puro voltaje en C. Y el voltaje en C nos había salido que era, ¿dónde lo obtengo? Acá de 32 voltios. Sí, de 32 voltios. Sí. Entonces, si multiplicamos esto, nos quedaría que es 19.2 watts, que sería la última potencia que nos pide el problema. Ahora voy a comprobar rápidamente, y pues yo creo que aplicando la ley de Kirchhoff, podría aplicar la ley de Kirchhoff. Bueno, voy a aplicar primero en el supernodo, yo creo, ya que tengo todas las corrientes. Lo voy a hacer aquí arribita, de hecho, que tengo espacio I1, nos había salido que eran 2 quintos. Voy a omitir las unidades ahorita para que no tenga tanto espacio. Menos I2 nos había salido que era un quinto positivo, menos un quinto más 0.6 menos la corriente I4 nos había salido que era de 4 quintos, aquí está, 4 quintos positivo, y luego pues menos por más menos, 4 quintos, y esto debería ser igual a 0. Si lo ponemos en la calculadora, 2 quintos menos un quinto más 0.6 menos 4 quintos, al final si nos da que es igual a 0 aquí. Al hacer todo esto, entonces si se cumple aquí la primera comprobación, pero pues voy a hacer otra por si acaso, aplicando, le voy a hacer aquí un ladito, ley de Kirchhoff de voltaje en toda la trayectoria, yo creo cerrada esta. Entonces empezando desde acá en la trayectoria A, B, C, luego de C pues le voy a indicar esta la Tierra, aunque no creo que sea necesario, y luego de la Tierra A. Entonces primero tendría el voltaje de A a B, que nos había salido que era
Si lo había calculado por aquí, el voltaje de A, bueno, era esto, ¿no? La resta del nodo A, el voltaje nodo A menos el voltaje B, entonces serían 4 voltios. El voltaje que hay entre A y B, el voltaje de A menos el voltaje en B, 12 menos 8. Luego tendremos el voltaje entre B y C, de que va de menos a más, entonces menos 24 voltios. Luego el voltaje que hay entre C y la Tierra, pues que sería el voltaje en C. Nos salió que el voltaje en C era de 32 voltios. Sí, de 32 voltios, entonces positivo más 32 voltios, nos salió que era el mismo sentido que la corriente. 32 voltios, llegamos a la Tierra y luego de la Tierra al nodo A sería de menos a más, entonces menos 12 voltios. Debería ser igual a 0. Entonces 4 menos 24 tendríamos menos 20, más 32 tendríamos 12, menos estos 12, pues al final sí tendríamos 0. Y pues ya comprobamos por ley de Kirchhoff de voltaje y de corriente en el supernodo, y aquí en la trayectoria toda está completa. Y pues si no estaba 0, entonces pues gracias por ver el video, ahí quedaron los resultados.